Bueno, Manent es un grupo de música, digamos que de estilo pop, con algo de electrónica. Y nada, que el Manent comenzó de unos temas que tenía de hechos y bueno, pues hablando con él, ya los enseñó, me gustaron y empezamos a movernos, empezamos a buscar productor, empezamos a buscar discográficas y bueno, después de pasar varias producciones contactamos con Carl Waterman y Randall Entertainment y nos propuso un proyecto muy interesante dentro de nuestras exigencias y dentro de nuestra, digamos, cultura musical, ¿no? Dentro de Discomunía. Y nada, se empezó mal. Sacamos el disco, el disco de Bat y bueno, entre que lo hemos promocionado y la gira que estamos empezando a hacer, pues bueno, estamos contentos, va resultando bonito, la gente cada vez va respondiendo más y en principio esto es Manent. La idea, bueno, en principio sí que es un camino largo, ¿no? Desde que empezó con los temas Dennis, que es un poco la base de cualquier grupo o de cualquier propuesta musical, pues es el contenido de la música, ¿no? Los temas en sí, que llevan, digamos, en un tiempo madurándose, ha sido un proceso, ¿no? Desde esos temas hasta lo que el resultado final, que es Manent, ahora con los colores diferentes, ¿no? de la producción, un sonido distinto, creemos que distinto de todo lo que se ha hecho hasta ahora aquí. Y digamos que ese es el núcleo de Manent, que luego se ve reforzado pues como el planteamiento que estamos teniendo en directo, ¿no? Ese núcleo que es lo que se puede ver en el disco, más muchísimo más, ¿no? Una serie de componentes audiovisuales, de vídeo con un punto no solo de que sea un pequeño adorno, sino con un vídeo muy creativo, hecho desde el núcleo también de Manent, o sea, el mismo productor está haciendo todo lo que es las imágenes de vídeo, que a su vez tienen muchísima importancia, ¿no? Están hechas desde cero, con intención de ser algo que sea mucho más que un grupo musical solamente, ¿no? Va a ser el directo que está trabajado ya, estamos dando directos, tenemos por delante pues unos cuantos conciertos más y bueno, la gente que lo ha visto hasta ahora, pues la imagen es pues fuerte, ¿no? Entre la música, la banda que está sonando muy bien y todo lo que lo rodea, con imágenes muy especiales, divididos en 3 pantallas, bueno, creemos que está teniendo muy buena acogida. Sí, es un poco complicado además el tema del directo, porque mezclamos mucha música electrónica, bases electrónicas, efectos reverb y tal, ¿no? Que son efectos de modulación de onda, que son difíciles de poner en directo, la verdad, y mucho más difíciles mezclarlo aún con instrumentos como guitarras y baterías analógicas y tal, ¿no? Entonces el directo es un poco complicado en ese sentido, pero bueno, con buena técnica y buenos profesionales estamos consiguiendo un buen sonido y tenemos una puesta de escenario creo que potente y además de la claro, bastante quinteto, que somos un quinteto, que estamos 4 pero falta un quinto componente que es Fermín. Aquí a la izquierda está Iñaki, que es el guitarrista, está Teddy, que lleva el teclado y la electrónica, y Juanjo, que lleva el bajo, yo voz cantante. Hoy ronca cantante. Sí, estoy un poco eso, además quisiera añadir, además del tema del audiovisual, hay videoarte, o sea, lo cual significa que nos expresamos también por medio del audiovisual, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy en día aquí me lío casi la idea que se me escapa, ¿no? Bueno, yo creo que nos expresamos de 3 maneras diferentes. La mayoría de la gente se expresa, pues, digamos, en 2 o 3, ¿no? Es la voz, la expresión corporal, tal. Nosotros utilizamos tecnología, nuestra música es tecnología, ¿no? Prácticamente, además de otras cosas, tecnología y son las maneras de enfocar también, ¿no? El proyecto en sí, ¿no?
por estos manantiales unidos juntas. Arima ere badago, santua. Boskote honek ematen dion arima kutsuri nabarituko da zuzenean, eta hori defendatuko dugu momentu hori. Gero, zan ere ez. Zerik ez. Bueno, norbaiten nahi dugu zerbait aletu. Igor pituta, Zer referentzia musika aipatuko zituzte zuen proiektu honetan edo? Bueno, bakoitzak bere referentzia ditu, juntatu garen boskotenek bakoitzak bere referentzia bere abia puntua musikalki badauka, ez? Adibidez, ez dakit, bueno, gehiena jorratu gara desente estilotan eta ibilitakoa gara, esango nuke, ez dakit, adibidez, Juanjo bere panorama musikalean hori da beti saltxa edo funky egiten eta luego gozak. Adibidez, nik popa, rocka, baita ere funkia. Tegi adibidez egin du elektronik asko, bere gauzak, aparte egin ditu ere ezakit, esplikatuzuk. House edo ez dakit, horretan ez dakit nola gehi esplikatu, baina egin du bere elektronika munduan DJ moduan eta ez. Gero Iñaki klasikoa ez, jorratua klasiko giztona da eta gero baita oso, gero beste tendentzere baditu ez. Ez bakarrik klasikoan profesionala da ez, baina gero bere puntu ere gitarra elektrikoa daikin ez, eta bizkat. Popa ere jo du, ez? Yo, mi idea por lo menos, no sé si es compartida, ¿no? Yo no creo que haya que tener o que siempre tenga que ser eso, ¿no? Que haya una referencia concreta, ¿no? De me quiero parecer a alguien, ¿no? Era una pregunta, marcatu, Quiero sonar, o me he basado en esto, ¿no? Yo creo que nosotros, mi idea de las cosas es ir un poco al revés, ¿no? ¿Dónde me lleva lo que estamos haciendo? Los que nos hemos juntado, que como te decía, venimos todos de mundos muy diferentes, aunque algunos digamos compartidos, ¿no? Al final es una idea que son las canciones, que para mí creo que es la base de cualquier proyecto musical, tienen que ser las canciones. O sea, las canciones pueden funcionar de muchísimas maneras, pues con la guitarra. Una canción para mí debe de funcionar con la guitarra, o el piano, o lo que fuera, y la voz, y que sea reconocible, que tenga sentido, ¿no? Para mí, primero tiene que haber música con sentido. Y luego después, pues pasa que nos hemos juntado gente diferente, pero no mirando a qué queremos ser, ¿no? O a quién queremos parecernos, o cómo queremos sonar, ¿no? Sino que han sido esas canciones tocadas por nosotros con la visión de un productor que sí que tiene quizás, es el que más claro, igual tiene el concepto, ¿no? de sonido, de cómo quiere que sea, pero bueno, eso tamizado por los gustos de cada uno, por cómo toca. Entonces luego al final sale algo que es Manent, que es esto que estamos presentando aquí, y que se puede parecer a algunas cosas, porque aquí está todo inventado o mucho inventado, ¿no? Pero puedes plantear las cosas y ofrecer algo que en realidad es nuestro, es lo que hacemos nosotros ahora. Se puede parecer, bueno, pero no creemos que es la idea, ¿no? de querer parecerse a algo. Gauza freskoa bilatu dela, ez? Grabatzeko momentuan ere gauza freskoa bilatzen zen, eta zer ateatzen hori izan zen, bilatu estilo bat bilatu orokorrean musika egitea zen objektiboa eta hoxatea zen, ez dakik ze estilo daen edo bai badakigu elektronika dagoela, bai popa dela eta ez dakigu non enkatxillatu hori edo zeinen antzekoa garen edo ez dakigu bereziki ez dakigu hori, baina antzeko tasunak eta gu beste batzuen antzekoak ere izango gara eta beti normalen hori horrokorrean pasatzen da. Garrantzitsuena da abesti honak dira. Niretzat hori da errasumena. Gehiago?